¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, al debate de la ONU. Los jefes de Estado de Gobierno de los 27 buscan desde hoy en Bruselas un acuerdo sobre los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Un acuerdo que, en principio, va a ser complicado alcanzar porque las cuentas dividen profundamente a los socios europeos. España podría perder unos 20.000 millones de euros. Mariano Rajoy ha manifestado a su llegada que si no hay acuerdo tampoco será un drama, pero hay que intentarlo, ha dicho, para conseguir algo que sea justo para todos. Lo cierto es que Europa se cuestiona cada vez más las políticas de austeridad. Esta semana, además, se cumplía un año de la victoria del Partido Popular en las urnas, un año marcado por la crisis económica y por los ajustes. Rajoy insiste en que lo peor ha pasado ya y que lo urgente ahora es la financiación. Yo tengo la total y absoluta convicción de que lo peor ha pasado. En esa rueda de prensa, Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, que ha estado de visita en nuestro país, dejaba claro que la austeridad no es tampoco, en su opinión, el camino para la recuperación. Y con este adjetivo que van a escuchar... exagerado. Ha calificado el abogado de Iñaki Urdangarín la fianza que pide la Fiscalía al marido de la infanta Cristina y a su ex socio Diego Torres. 8.200.000 euros para cubrir responsabilidades en el caso Nos. Ahora es el juez el que tendrá que decidir. Y no nos olvidamos esta noche de las elecciones catalanas que tenemos a la vuelta de la esquina y que vienen salpicadas por un informe policial que publica el diario El Mundo y que vincula a Artur Mas y a Jordi Pujol con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Además de esa cita con las urnas, el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Este año 43 mujeres han perdido la vida en nuestro país y de ellas tan solo 7 habían denunciado a su agresor. Los expertos dicen que la crisis tiene mucho que ver con la falta de denuncias. El miedo a no tener un nuevo empleo o a no tener recursos económicos hace que las mujeres o no denuncien o, una vez denunciados, se retiren del proceso. Pues para hablar de este problema nos acompaña esta noche Ana Bella Estévez. Ella ha sido víctima de la violencia de género y ha creado una fundación para ayudar a mujeres maltratadas. Con todo esto comenzamos ya el debate de la ONU. Muchos asuntos, como siempre, en esta mesa de debate, así que vamos a entrar ya mismo en materia. Les presento a los 6 analistas que me acompañan esta noche. Ignacio Camacho. Hola, muy buenas noches. Victoria Lafora. Muy buenas noches. Gemma Robles. Buenas noches. José María Brunet. Buenas noches. Esther Esteban. Buenas noches. Y Javier García Vila. Muy buenas noches. Muy buenas noches a los 6. Como sabéis, estamos a 3 días, muy cerquita ya de las elecciones en Cataluña. Y en estos últimos compases, la campaña electoral se ha visto enturbiada por un borrador policial que, según el diario El Mundo, vincula a Artur Mas y Jordi Pujol con cuentas bancarias en paraísos fiscales. CiU ha pedido la comparecencia urgente de los ministros del Interior y de Hacienda y Cristóbal Montoro respondía anoche que comparezca quienes tienen cuentas no declaradas. Que el ministro de Hacienda comparezca para explicar que la agencia tributaria está investigando. Eso, ¿cómo que está investigando? Pues claro, quien tiene que comparecer es quien tiene cuentas en Suiza, no declaradas. Ese es el que tiene que comparecer, no en el Congreso de los Diputados. Tiene que comparecer ante la sociedad española, a ver si lo decimos claro las cosas de una vez. Queremos que el ministro, si hace esas insinuaciones, no las haga fuera de la Cámara, las venga y las contraste aquí, en el Congreso de los Diputados, porque esto es muy grave en pleno proceso electoral y a 3 días de las elecciones. Eso es muy grave. Convergencia y Unió se quejaba de que no habrá explicaciones del Gobierno hasta después de las elecciones por la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Artur Mas ya ha dicho que si se prueba algo, dimitirá e insiste en que todas sus cuentas están en Cataluña. El asunto ha entrado en campaña. De momento, las últimas encuestas otorgan la victoria a CiU, pero sin mayoría absoluta. Empezamos ya el debate. ¿Qué pensáis que puede pasar el próximo 25 de noviembre? ¿Puede haber sorpresas, Ignacio? Difícil. La única incertidumbre es el tamaño de la mayoría, el alcance de la mayoría de Convergencia y Unió. Es decir, si es mayoría absoluta o mayoría relativa. Y la segunda duda es cuál de los partidos no nacionalistas va a quedar por delante, si el Partido Popular o el Partido Socialista de Cataluña. Yo creo que el resto, las encuestas lo están retratando con una fiabilidad suficiente. Habrá una mayoría soberanista amplia en el nuevo Parlamento, cercana a los 2 tercios, y habrá una subida del grupo de Ciudadanos
que está recogiendo un poco pues el desencanto o el hartazgo de las fuerzas no nacionalistas. A partir de ahí, yo creo que la verdadera iba a decir batalla, la verdadera confrontación, el verdadero pulso de interés político empieza el día 26, cuando el señor Mas tenga que decidir qué es lo que va a hacer en su próximo mandato. Victoria, ¿compartes el análisis de Ignacio? Sí, en casi su práctica totalidad. Lo que pasa es que yo creo que lo que nos planteábamos como la gran incógnita que era si iba a obtener la mayoría, primero dijo una mayoría más que suficiente, luego ya redujo a mayoría absoluta y ahora ya dice que va a llevar adelante su plan soberanista incluso sin obtener esta mayoría absoluta. Yo creo que precisamente por esta especie de bajada de las intenciones del señor Mas ya no es tan clave conocer si va a tener mayoría absoluta o no, porque en cualquier caso la tendría con el apoyo de Esquerra Republicana en la Cámara. Yo creo que en este momento las encuestas están acertando de un cierto cansancio de la ciudadanía catalana en cuanto a que la campaña haya estado por parte del señor Mas absolutamente enfocada al tema soberanista y nada más que soberanista. Por eso yo pienso que esta polémica con el documento que no aparece le está viniendo muy bien para envolverse ahora en la bandera del victimismo. El documento que no aparece, luego hablaremos seguramente del Gema, ¿tu opinión? Bueno, ojalá supiera lo que va a pasar el domingo, ¿no? Entre otras cosas para poder adelantarme, pero no lo sé. Es muy importante saber si Artur Mas va a conseguir o no esa mayoría absoluta y me parece muy, muy relevante quién va a tener el número 2 en esas elecciones, porque sí, efectivamente, puede haber una mayoría soberanista de CiU y Esquerra, pero no sé si esa mayoría soberanista es una mayoría posible para hacer frente a otro reto o el verdadero reto que tiene Cataluña de forma inmediata, que es la economía. Entonces, me parece bastante difícil ver gobernar a los convergentes con Esquerra. Todo es posible, pero me parece bastante difícil teniendo en cuenta lo que ha hecho Artur Mas en esta mini legislatura de 2 años, ¿no? Que ha sido recortes, recortes y recortes. Brunet. Yo creo, todas las encuestas coinciden y el clima social que se percibe que la victoria de Convergencia va a ser abultada, es decir, que dejará al segundo partido muy lejos de su posición, ¿no? Por tanto, yo creo que sí tendrá margen suficiente para gobernar, tanto si tiene, claro, obviamente la mayoría absoluta, como si se queda a pocos metros de esa meta, ¿no? A mi juicio, en esta campaña, de todas maneras, va a tener poca influencia la famosa polémica sobre el borrador policial. Yo creo que ese es un asunto que ya se dirimirá en los tribunales, que lleva tiempo abierto, que ese borrador ya veremos si algún día se constituye en algo más serio y deja de ser papel, digamos, para hacer ruido durante una campaña, y entiendo que lo que va a influir en el voto de los ciudadanos es precisamente el eje de esta campaña, que a mi juicio no es solo el concepto de independencia o soberanía, sino un futuro distinto respecto de Cataluña. Y en ese sentido me parece que sí se ha abierto paso, un debate en la sociedad española importante, aunque también, en fin, esos síntomas de cansancio también los vemos a veces, pero digo que se ha abierto camino, la posibilidad incluso de que cosas que no imaginábamos hace pocos años, como que se pudiera reformar la Constitución, ahora me parece que se oye hablar en serio de esa posibilidad a personas con gran responsabilidad. De manera que entiendo que a partir del día 25 empieza un futuro incierto, pero un futuro que será distinto. Esther. Hombre, yo comparto bastante el análisis de lo que hemos visto en las encuestas. Evidentemente no sabemos lo que va a pasar, pero particularmente si Artur Mas no consigue mayoría absoluta es un fracaso. Ha convocado elecciones a los 2 años. A los 2 años. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad, porque efectivamente no sabía cómo salir. Se ha envuelto en el debate identitario para tapar las vergüenzas que tiene un gobernante cuando no sabe salir del atolladero. Tú comentabas su política de recortes, pionera en España. Por cierto, no ha dado resultado. Yo, si no consigue mayoría absoluta, lo consideraré un fracaso y haré ese análisis. El que la sombra de corrupción planee sobre un gobernante no es una cosa menor. Ni un borrador, el caso Palau está ahí, tiene la sede intervenida, no solo el borrador, que luego hablaremos evidentemente de ello. Y sería una desgracia en una democracia que la sombra de corrupción y la presunta corrupción de un gobernante no pasara factura. Lo hemos visto. Para nuestra desgracia, que no pasa. Ha habido gobernantes que han vuelto a ganar y repetir sus mayorías sabiendo que tenían casos terribles de todos los partidos, por cierto. Pero ni es un caso menor
Y en cuanto al tema de la independencia, pues yo creo que es un debate que él ha creado, que ha querido ir más allá. Todo el mundo le ha dicho que no lo puede hacer, incluido Europa. Es decir, el mensaje europeísta del señor Mas queda aniquilado en el mismo momento que le avisan que no podría entrar en Europa. Por lo tanto, desmontar las tesis que él ha ido manejando para esta convocatoria es facilísimo si no consigue mayoría absoluta. Javier. Sí, vamos a ver, básicamente yo creo que casi todo está dicho. Yo creo que estamos a las puertas de la apertura de un gran periodo de incógnitas y de incertidumbres para España en general. Es decir, a una terrible e intensísima crisis económica de la que no se ve todavía al final, desde luego no va a ser 2013, vamos a sumar una durísima e intensísima crisis política generada por el deseo de una parte importante de la sociedad catalana de separarse de España, que no voy a cuantificar, no sé si son mayoría, no mayoría, en fin, tiempo habrá para saberlo. Yo creo que las elecciones es verdad que van a dar una mayoría muy significativa del soberanismo, pero yo estoy con Esther. Yo creo que el hecho de que Artur Mas consiga o no consiga mayoría absoluta es relevante, porque él ha construido todo un proceso electoral, lo ha construido en torno a la mayoría absoluta, la necesidad de una mayoría absoluta para poner en marcha ese debate soberanista. Y, por tanto, vamos a ver. También quiero destacar una cosa. Yo creo que en la campaña, que a mí me parece que es una campaña inteligente por parte de Mas, que la ha sabido plantear, porque ha soslayado todo el debate sobre las consecuencias de la independencia, sobre las incógnitas de la independencia, desde cuál será la moneda común en la moneda en una hipotética Cataluña independiente, hasta cómo será la relación con España o cómo será esa separación. Es decir, todos esos temas que son importantes porque son la praxis de lo que sería una independencia se han soslayado y, por tanto, yo creo que es una campaña en la que no se ha entrado a fondo en ese tema. Por tanto, bueno, vamos a ver, yo tampoco sé exactamente qué va a pasar el domingo, lo veremos, quedan muy pocos días. Lo que sí creo es que va a haber una mayoría muy clara de soberanistas en el Parlamento de Cataluña. ¿Pero pensáis que si no consigue esa mayoría absoluta, Artur Mas va a continuar con su idea soberanista? Pero lo ha dicho él mismo. Sí, sí. Él lo dijo el otro día. O sea, primero pidió una mayoría por encima de la absoluta, incluso por encima de la absoluta. Luego ya se conformó con la absoluta y el otro día dijo textualmente que obtenga la mayoría que obtenga, al día siguiente llamará a todos los portavoces de las fuerzas parlamentarias para empezar a debatir cómo se va a plantear el referéndum. O sea que yo ya, por eso he dicho al principio que no me parece tan fundamental el que obtenga mayoría o no, teniendo en cuenta que si no la obtiene él, la va a obtener junto con Esquerra Republicana. Lo que sí pienso es que es muy difícil para Mas dar en este momento marcha atrás a esta posición que ha sido el eje y la idea base de su campaña y volver otra vez a la tierra y a negociar qué está pasando, por qué no le llega el dinero, por qué vuelve a ser Madrid el que tiene que mandarles fondos para poder pagar a los funcionarios. Entonces, volverle otra vez a la cotidianeidad y a la realidad va a ser muy difícil. Y yo creo que este banderín de enganche del independentismo le va a resultar muy difícil soltarlo. Ya, lo que pasa es que ir de compañero claro que la política hace compañeros de cama de todas las ideologías, y ya lo sabemos, pero acordaros lo que fue el tripartito en Cataluña, ¿eh? O sea, ir de la mano de Esquerra Republicana, me parece que tú hacías un apunte, es que mezclar a la derecha que representa el señor Mas, todo lo nacionalista que usted quiera, pero sus fórmulas son, yo creo, más a la derecha incluso que las del señor Rajoy, con la Esquerra Republicana, que sabemos lo que hizo en Cataluña. Yo no sé, los ciudadanos... Pero, Esther, cuando el objetivo es la independencia, lo demás es anecdótico. Claro, evidentemente él puede pactar lo que quiera a su conveniencia. Puede hacer y lo hacen todos, pero es complicado sabiendo que Europa no lo va a aceptar, sabiendo las consecuencias. Es que va a tener que dar explicaciones de cómo piensa llevar eso a cabo. Y eso a cabo ya le han dicho en todos sitios que no lo puede hacer. Yo veo una salida complicada. Es más, llegado el caso, y si la cosa se pusiera muy mal para él, yo creo que su propio partido le sustituiría. Brunet me ha pedido la palabra. Yo creo que gobernará solo. De entrada, creo que esa es la primera cuestión importante, porque aunque no obtenga la mayoría absoluta y aunque eso pueda tener lecturas críticas respecto a que no se consigue el pleno de los objetivos marcados, pues ciertamente, como yo decía antes, quedar a mucha distancia del segundo partido y de manera que tengas apoyos en otras fuerzas más o menos afines,
te deja realmente una situación parlamentaria muy cómoda. Hemos visto las elecciones del País Vasco. Cuando dices afines, ¿a quién te refieres? En cuanto al ideario nacionalista, ¿no? El ideario nacionalista, sí, ya. En ese sentido. No, conformar una mayoría parlamentaria desde el pórtico de la mayoría absoluta no sería difícil. Iba a citar el caso del PNV en el País Vasco, que en una situación de mucha mayor debilidad, de la que imaginamos que quedará ahora Convergencia, que no va a ser debilidad, que va a ser fortaleza, ciertamente, pues lo que se plantea el PNV es gobernar en solitario. Entonces, yo creo que si realmente tiene que hacer algún tipo de acuerdo, veremos con quién y cómo. Yo creo que lo que tratará de hacer Artur Mas probablemente es repetir la operación del Estatut en cuanto a que en el Parlamento de Cataluña se buscaron amplias mayorías. Yo creo que Artur Mas no querrá probablemente liderar solo una opción soberanista pura, por así decirlo. Creo que tratará de atraer también al PSC, tratará de que el PSC, en cierto modo, pues se separe del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y actúe con mayor autonomía en Cataluña, y eso realmente abre un proceso también de dificultades para él. No va a ser tan fácil hilvanar una salida a un buen resultado electoral. Pero, a mi juicio, lo que sucederá respecto de la relación de Cataluña con el resto de España en los próximos años no es una separación, una ruptura, una secesión. Probablemente vamos hacia algo que es igualmente complejo, pero no tan, digamos, complicado, que es redefinir un marco de relaciones distinto. Por eso yo antes hablaba de reforma de la Constitución, porque me parece que ese es un horizonte mucho más realista. Ignacio. A mí me parece que eso que dice José María está puesto en razón, en el sentido que creo que a partir del lunes va a haber una doble agenda en Cataluña. Una agenda de autodeterminación que Mas pondrá en marcha porque se está comprometiendo a ella de una manera que no tiene vuelta atrás, tan no tiene vuelta atrás que Oriol Pujol y algunos de los talibanes más radicales del independentismo dentro de CiU verbalizan en público, en un público relativo, en un público restringido, verbalizan la frase de esto lo vamos a hacer con más o sin más. Es decir, eso lo va a tener que hacer al menos para contentar a su clientela más radicalizada. Y al mismo tiempo yo creo que se tendrá que abrir sobre la mesa, bajo la mesa o entre dos aguas, un cierto proceso de diálogo con el Estado, en el cual se pongan sobre la mesa, por un lado, la aspiración catalana a sentirse mejor tratada Cataluña en la financiación y en general en el autogobierno, y por otro lado la necesidad española en su conjunto de abordar una reestructuración de un modelo, el autonómico, que ha hecho crisis por la vía financiera. En ese sentido, supongo que es por donde José María apunta a una reforma de la Constitución. Yo no sé si eso requerirá una reforma de la Constitución o solo una reforma del modelo de financiación, o se puede hacer incluso por la vía de un acuerdo en el Senado. En fin, doctores tiene el derecho constitucional para proclamarlo. Esto sería lo deseable, que al menos se pudiese obtener otra especie de pacto como el de la Constitución, no para solucionar un problema que, como decía Ortega y Gasset, hace 60 o 70 años no tiene solución real más que llevarnos bien, sino para alcanzar al menos 2 o 3 décadas, como desde la Constitución hasta aquí, 2 o 3 décadas de conllevancia, siempre y cuando contando con un factor muy complicado, que es que el nacionalismo sea leal, que hasta ahora nunca lo ha sido. Y una cosa más, quizá para ese proceso de diálogo de ten con ten que se avecina a partir del día 26, tenga cierta influencia este asunto que estamos aquí soslayando, pero diciéndolo entre líneas, de las cuentas suizas y del documento que no aparece. Si queréis lo explico luego. Bueno, nos deja con la intriga, Gemma, pero enseguida nos lo cuentas. Sí, luego lo recuperamos. Pero según lo que están diciendo aquí mis compañeros de mesa, el resumen, diría yo, es que Artur Mas ha vendido muchísimo humo en la campaña electoral para al final terminar consiguiendo lo que pedía en la campaña anterior, que es un cambio de marco en las relaciones con España. Yo a eso le veo un problema grave, que es después de lo que vi el 11 de septiembre en las calles de Cataluña, ¿no? Y es que puede, con todo eso que ha vendido en campaña electoral, pese a que en el programa electoral lo que hay es una promesa de consulta, se puede crear una gran frustración en una Cataluña que, según las encuestas, va a votar soberanista en estas elecciones.
Yo sinceramente lo que creo es que va a pasar lo mismo que pasó con el tema del concierto catalán, ¿no? Este tema lo postergamos porque lo primero que hay que hacer es resolver una serie de cuestiones económicas que son de urgencia en Cataluña, y si no tiene mayoría absoluta, porque para mí cambia muchísimo el panorama, si no tiene mayoría absoluta va a necesitar con quién pactar esas medidas económicas, llámense recortes. Y ahí, en principio, el socio ideológico tendría que volver a ser el PP, pero no sé yo si Alicia Sánchez Camacho va a ser capaz de convencer a su propio partido de que puede pactar económicamente con Artur Mas estando sobre la mesa una consulta en Cataluña, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar ya, perdonadme, de ese informe policial, que veía además a Ignacio hace un momento con ganas, ese informe policial que vincula a Jordi Pujol y a Artur Mas con cuentas bancarias en paraísos fiscales. ¿Influirá o no influirá en las urnas el próximo 25 de noviembre? Esa es una de las preguntas. Y quiero también preguntaros sobre las palabras de Cristóbal Montoro, que escuchábamos hace tan solo unos instantes, en las que decía que tienen que comparecer quienes tienen cuentas no declaradas en Suiza. ¿Qué quería decir con esta alusión? Esther, por ejemplo. Hombre, yo creo que el ministro de Hacienda no puede decir otra cosa. ¿Qué va a decir el ministro de Hacienda de las cuentas en Suiza? Es que no tiene otra opción. Otra cosa es que interpretemos lo que no dijo, él no citó. Evidentemente hizo una reflexión genérica, pero todos pensamos que tenía algo que ver con este asunto. No tan genérica, porque venía a colación de la petición de comparecencia en el Congreso que había hecho Convergencia, bien, o sea que estaba claro a qué se refería. El ministro de Hacienda, podemos oír el corte, en ningún momento citó a ninguno de los dos. A eso me refiero yo. Lo que yo he escuchado, no estaba en el Congreso, pero lo escucho muy atentamente. Y no he oído ni que cite al señor Pujol ni que cite al señor Mas. Por lo tanto, el ministro de Hacienda no puede decir otra cosa. A mí lo que me resulta ya sospechoso de entrada es que un político tenga cuentas en paraísos fiscales. Ya de entrada, sean declaradas o no declaradas. A mí, particularmente, más allá del señor Mas o del señor Pujol, que un político tenga cuentas en paraísos fiscales me pone los pelos como escarpia. Punto 1. Punto 2. Desmentir una cosa así es facilísimo. Es simplemente pedir un informe y decir, oiga, yo no tengo cuentas. Aquí lo que parece ser, y lo que ha publicado el Diario del Mundo con mucho detalle, una segunda cuestión. Faltaría más que la policía no pueda hacer investigaciones porque sí. La policía tiene derecho a hacer esas investigaciones. Una policía democrática. Otra cosa es que el señor Mas se crea que estamos en una época predemocrática, que hace mucho que pasó. Pero la policía, sin una orden judicial, puede hacer una investigación. La hace todos los días para perseguir a delincuentes. No habría confidentes, no habría nada. Al parecer, según yo he leído en el periódico El Mundo, eso se le trasladó al juez, que lo rechazó. Sea un informe, o sea que aquí hay muchos palos que buscar y que encontrar. Y desde luego matar al mensajero es lo último. Aquí cuando el país sacó el caso Gürtel, se mataba al país. Cuando el Mundo sacó el GAL, Filesa, Malesa, se mataba al Mundo, ¿no? Por lo tanto, esa especialidad no la conocemos y yo a eso no voy a jugar. Vamos a ver, por ir un poquito por orden. Primero, lo del señor Montoro. Yo creo que al señor Montoro no le ha acompañado el gesto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque daba la impresión de que estaba haciendo insinuaciones, y yo creo que en política las insinuaciones no valen, solo valen las certezas. Pero yo creo que he entendido al señor Montoro, y creo que tiene razón Esther. Él lo que dice es que si alguien tiene una cuenta fuera, es el que tiene que dar explicaciones. Segundo, por supuesto que es absolutamente inaceptable que un responsable público tenga cuentas opacas al fisco español. Es absolutamente inaceptable que una persona cuya responsabilidad es gestionar el bien público tenga su propio dinero, su propio patrimonio fuera de la hacienda pública. Pero, ojo, en una democracia la carga de la prueba no está en el acusado, está en el acusador. Por tanto, para mí, mientras que no se pruebe fehacientemente lo contrario, el señor Mas no tiene cuentas en el extranjero, puesto que él lo ha dicho, y yo le creo. Es decir, hasta que alguien no me demuestre fehacientemente, bajo resolución judicial, que tiene, o policial, que tiene cuentas fuera. Por tanto, creo que es muy importante en democracia tener claro que la presunción de inocencia es muy importante, por lo menos para mí. Y tercero, y por terminar, ha hecho mención antes Ignacio al problema catalán, ¿no? El problema orteguiano del no hay solución, llevémonos bien. Yo en este momento no quiero
resignarme a eso. Es decir, yo no, como ciudadano español convencido de que Cataluña sin España es menos Cataluña y también convencido de que España sin Cataluña es menos España, yo no quiero resignarme a eso de no hay solución. Yo quiero que todos trabajemos en ello. Y a mí lo que me gustaría es que el día 26 haya un intensísimo tráfico de llamadas telefónicas entre Barcelona y Madrid de gente interesada en dar alguna salida a esto. ¿Cómo sea esa salida? Desde luego, reconociendo el hecho diferencial catalán, que existe. Desde luego, el modelo de financiación de las comunidades autónomas ha saltado por los aires y todos lo sabemos. Es un sistema que se ha quedado viejo, caduco y que ya no sirve. Reformémoslo. Veramos hasta dónde podemos ir con la Constitución actual o retocándola. Veamos. Pero yo, desde luego, creo que no debemos resignarnos a que esto sea una batalla perdida, por lo menos en mi recuerdo caso. las intervenciones breves. Sí. Os lo agradecemos muchísimo. Sí. Victoria, a continuación, Brunet. Yo quiero contestar un poco a Esther. Vamos a ver. Yo creo que Montoro sí tenía otra posibilidad de hacer otra cosa, que era haberse quedado callado. Es decir, a quien se le han preguntado que si existe el informe o no existe, que es lo que nos ha preguntado Pilar, es al ministro del Interior, porque es una unidad policial la que, dependiendo de la jerarquía del Ministerio del Interior, ha elaborado ese informe, si es que el informe existe. Por lo tanto, que cuando el ministro del Interior va y dice que no tiene ni idea y que no le consta, resulta que salga el ministro de Hacienda y diga que quien tiene cuentas en Suiza lo que está haciendo, aunque no lo mencione por su nombre, y como esa respuesta de una petición de comparecencia suya es confirmar que el Ministerio de Hacienda sabe que el señor Mas y el señor Pujol tienen cuentas en Suiza. Yo luego escucharé la teoría de Ignacio, que es muy interesante, pero es la teoría para el día después, la mía es para el día ya. Yo creo que el señor Montoro se ha equivocado rotundamente con la declaración que ha hecho. Creo que le ha dado una carta de naturaleza a la campaña del señor Mas, que en estos momentos Mas veía que la deriva tan soberanista que tenía no le estaba dando los frutos deseados, puesto que no consigue la mayoría absoluta, y le ha permitido en esta última semana de campaña envolverse en la bandera del victimismo y decir: las cloacas del Estado se meten contra mi honor porque yo estoy exigiendo el derecho a decidir de los catalanes, y eso puede que le dé mucha rentabilidad. Brunet. Yo la verdad es que creo que tendrá poca influencia, lo decía en la primera intervención, toda esta polémica, precisamente porque nace de un documento, pues no lo sé cómo calificarlo, pero tan curioso como un borrador de informe policial, siendo así que el valor probatorio, no ya de un borrador, sino de un atestado policial, el Tribunal Constitucional tiene dicho desde hace muchos años que es prácticamente nulo, porque precisamente todo aquello que los agentes de policía en su respetable labor consignan en un atestado debe ser adverado después, debe ser comprobado. Las pruebas que aporta la policía tienen que ser contrastadas por un juez. ¡Ah, caramba! ¡Qué concepto! El juez. El juez en este asunto no tenía ni idea. Al juez resulta que ni siquiera le han llevado ese borrador. Dice desconocerlo. Bueno, dice desconocerlo el propio Ministerio. De manera que, ¿qué valor probatorio se le puede dar en plena campaña electoral a un documento que, cuidado, porque un día nos podemos encontrar con que tal vez constatemos que alguien trató de utilizarlo para una operación de difamación? Eso, por desgracia, también ha ocurrido. Y, naturalmente, si un borrador así cae en manos de un medio de comunicación, hace muy bien, es una noticia. Pero, ¿quién ha tenido interés en airear ese tipo de documentos cuyo valor, insisto, probatorio en cualquier procedimiento penal de cualquier país serio del mundo hay que poner muy en entredicho? Y luego, aparte, una cosa es que un político pueda tener cuentas en el extranjero o en un paraíso fiscal. Eso políticamente resultaría insoportable. Creo que el señor Mas ya ha dicho que si alguna vez se le prueba a él naturalmente tomaría la decisión pertinente como consecuencia de ello. Pero pregunto yo, los asuntos respecto de financiación de partidos políticos en España, si hacemos el recorrido por lo que ha sido la historia y su trayectoria judicial, ¿cuán difícil ha sido llegar a la verdad de las cosas? ¿Dónde está el sumario de Gürtel, por ejemplo? ¿Qué se ha aprobado hasta ahora? Acabamos, Brunet. Bueno, ya. ¿Y cuántos borradores policiales no hubo ahí? ¿Han acabado realmente con el destino político de figuras de primer nivel del partido afectado? Bueno, uno acabó procesado, absuelto por un jurado popular, el señor Camps, pero acabó procesado. Pero por un problema de sastrería. Vamos a escuchar la teoría de Ignacio Camacho, que además nos la va a exponer de manera muy breve. Con borradores. Lo voy a poner brevemente, pero antes me gustaría decir una cosa. Yo, evidentemente, no sé si el señor Mas tiene cuentas opacas en Suiza, pero si las tiene, le queda una semana para poderlas regularizar al amparo de la amnistía fiscal del propio señor Montoro. No, la teoría es muy sencilla. No es una teoría, es que hay dirigentes catalanes, dirigentes nacionalistas,
que entienden que este asunto del borrador viene a ser como si le hubieran metido en la cama la cabeza de un caballo. No sé si aludo a la escena del Padrino. Es decir, que lleva dentro un mensaje encriptado para después de las elecciones. Y es que si hay juego duro, lo puede haber en las dos direcciones. Y que cuando se plantea un desafío al Estado, hay que tener los cristales de tu casa muy transparentes. Si uno los tiene, que sepamos, están un poquito vidriados por casos de corrupción conocidos, el del Palau, el de Pretoria, etcétera. Bueno, pues si no quieren respetar la ley a la hora de convocar un referéndum, pues a lo mejor Ignacio, tienen que acabar respetando otras leyes. Lo que ha insinuado Ignacio es mucho más grave que lo que ha insinuado Montoro. Por eso he dicho que creo que hay dirigentes nacionalistas, yo lo estoy diciendo yo. Pero tú te imaginas que realmente algún día pudiéramos pensar que hay algo de verdad en que hay un gobierno que lleva a cabo, que yo de verdad lo descarto, Ignacio, lo descarto. Porque es que fíjate tú lo que estás planteando como mera hipótesis, que hubiera un gobierno que siguiera lo que podríamos llamar la estrategia Corleone. En un debate público. Cuando una comunidad está cercana a votar. Tú, no, perdona. Es que esto es muy fácil. Es que la escena que has citado es de una película en la que ese apellido se mencionaba profusamente. Porque creo que se entiende muy claro. Solo he recogido tu ejemplo. Con una diferencia esencial, que si este asunto es mentira, no hay cabeza de caballo. Pero si es verdad, alguien tendrá que responder por las consecuencias, digo yo. Y nosotros, los que estamos aquí, ninguno sabemos si es verdad. Pero es probable que de los afectados alguien sepa si es verdad o si es mentira. En el gobierno o en la Generalitat. 30 segundos, es probable que alguien lo sepa. Yo le he entendido muy bien a Ignacio lo que ha querido decir. Y desde luego es un símil que se entiende. Por utilizar el mismo, la cabeza del caballo se llevó al Parlamento de Cataluña. ¿Quién la llevaba? Maragall. Cuando le dice, estamos aquí y voy a preguntar por el 3%. Esta película la hemos visto. Y como la hemos visto y ha quedado en el aire, por cierto, Victoria, los informes policiales se presentaron ante el juez en el 2010 y en el 2011. No gobernaba este gobierno todavía. El juez no hizo caso omiso. El propio SUB ha dicho, estos son partes de informes que se presentaron. El juez puede hacer caso omiso. Ya sabemos de jueces que guardan cosas en el cajón. Y esas sí que son tácticas propias del Padrino, sacarlas cuando no te hacen ministro. En todo caso, José María, no te quepa duda que hay un montón de dirigentes nacionalistas que piensan esto que yo he dicho, que lo han interpretado así. Sí. Y es lo que digo. No, pero a mí lo han interpretado así. Tenemos que acabar ya este asunto. Te voy a dar 30 segundos si me pillas en plan generoso. No, ¿sabes qué pasa? Que es que el ejemplo me ha parecido tremendo, pero no porque lo diga Ignacio, que es una persona de mucha responsabilidad, que siempre habla con fundamento, sino porque alguien pudiera pensar que fuera cierto. Realmente, si el Estado, la policía, sus instrumentos de investigación de los delitos, tienen datos sobre una cuestión de financiación ilegal de un partido, es tan evidente que no pueden utilizarlos para amagar y no dar, lo que hay que hacer es ir con una denuncia inmediatamente a la Fiscalía y tratar de que se descubra la verdad, porque esas instituciones no están para insinuarse con el ejercicio de la fuerza o del poder, están para realizar la justicia. Victoria va a poner, Victoria va a terminar ya esta ronda. Vamos a escuchar a Victoria. Que no pudo probar. Del 3%. Sí, pero eso es una acusación política que no pudo probar. No, si tú haces no, que la retiró. Perdona, no, la retiró. La historia no la retiró. ¿Por qué creéis que la retiró? ¿Por qué creéis que la retiró? Porque no tenía ninguna prueba. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Victoria en la fora, por favor. Con respecto al caso que nos ocupa ahora, no el de Maragall, un alto responsable de la policía ha desmontado ante el juez la acusación sobre Artur Mas. Si eso saca el país... Lo que ha dicho el director... Que todo está en el sumario Lo que ha dicho el director de la UDEF es que él llegó en julio y desde que él llegó no se han hecho ningún borrador. Ese titular es el que da el país. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas y en los próximos días, y si os parece, y si no os parece también, vamos a dejar aquí el asunto de las elecciones catalanas. Volveremos a hablar de las elecciones seguramente el jueves que viene, ya con el análisis
de los resultados. Pero tenemos que hablar a continuación también de la fianza que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para Iñaki Urdangarín y para su exsocio Diego Torres, 8.200.000 euros para cubrir posibles responsabilidades civiles en el caso de que fueran condenados. El abogado del marido de la infanta dice que la cantidad es exagerada. ¿Qué opináis, Gemma? Bueno, a mí lo que me parece exagerado es que el señor Urdangarín se vea envuelto en esto precisamente porque hay indicios, ¿no? Eso es lo exagerado, que haya llegado hasta esta situación, no la fianza. La fianza se fija en los tribunales sobre lo que el dinero que supuestamente sea mal utilizado, por ser elegante con estos términos, más creo que es 1/3 lo que suelen más o menos calcular los jueces y los fiscales. Entonces, en fin, quiero decir que como mínimo hay indicios, una conducta poco ejemplar, siguiendo los términos que se utilizan en la Casa Real, ¿no? Donde está la familia del señor Urdangarín. Quiero decir, bueno, es el abogado defensor que va a decir. Aquí no estamos hablando de borradores, ¿eh? Aquí estamos hablando de 2 años y pico de investigación judicial. Yo tuve ayer en mis manos ese documento de la Fiscalía, 176, me parece, folios. Y claro, ahí lo que hay es una relación de contratos suscritos por aquel Instituto NOS, que se decía sin ánimo de lucro y que, sin embargo, se dirigía a las administraciones, singularmente de Baleares y de Valencia, pues para pedir una serie de subvenciones o contratos o convenios, evitando el concurso público y llegando a obtener unos beneficios que desdecían del supuesto no ánimo de lucro, por un lado, y que luego motivaban pues actos que no costaba tanto organizar, de manera que el lucro existía. Y ciertamente la Fiscalía y el juez Castro, el que lleva este asunto en Palma, han trabajado mucho tratando de probarlo. Eso se verá en su día, si este asunto llega a juicio oral. Pero que la petición hecha ayer por el Ministerio Público es fundada, bueno, ahí están los 176 folios con copias de los correspondientes contratos. De manera que, entiendo, el letrado tiene que hacer su papel y decir que es exagerado, pero tiene fundamento. Será discutible ante los tribunales, pero tiene fundamento. Vamos a escuchar a Javier, Ignacio. No, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho José María. Es decir, lógicamente está en su función del abogado decir que es exagerado, pero es que está perfectamente cuadrado, es como un balance. Es decir, se le piden esas cantidades porque es lo presuntamente sacado de forma ilegal de las arcas públicas. Es decir, por tanto, está perfectamente tasado, ¿no? A mí me parece, yo que soy, a pesar de mi edad, muy ingenuo, yo soy un convencido del buen funcionamiento del Estado democrático, del Estado de Derecho. A mí me parece que en este caso se está dando una auténtica lección de funcionamiento de lo que es el Estado de Derecho. Es decir, no se tiene en cuenta la personalidad del implicado o del imputado, y lo que está haciendo la justicia es simplemente, con criterios técnicos, dar los pasos que considera oportunos, al margen de cualquier otra consideración. Y, por tanto, yo, en este caso, me parece que todos podemos estar muy orgullosos de cómo se está haciendo hasta ahora, sin duda. ¿Creéis que pagará la fianza, Victoria? Sí, yo estoy segura que pagan la fianza, pero yo discrepo de Javier. Yo creo que se está haciendo bien, efectivamente, al margen de la persona, pero yo aquí veo 2 fallos. El primero, es decir, un señor no obtiene unos beneficios tan pingües como los que ha obtenido el señor Urdangarín de las administraciones públicas poniendo una pistola en el pecho a los responsables de esas administraciones. Esos responsables le dieron ese dinero sin concurso, sin ningún tipo de vigilancia por parte de ningún organismo oficial, precisamente por ser el yerno del rey. Y a esos dirigentes, y me estoy refiriendo en concreto al señor Matas y al señor Camps, ¿por qué no están inmersos? El señor Matas sí, pero está inmerso en tantos procesos que este es uno más. Pero el señor Camps, ¿por qué no está inmerso también? Porque quien realmente dio un dinero que era de todos los ciudadanos, un dinero público, a un señor sin concurso, fue el señor Matas. A mí, en este proceso, me faltan los 2 responsables autonómicos, que fueron los que llenaron las arcas del señor Urdangarín. Sí, es una cosa que yo quería decir, que en un delito tan autores, el que lo da el dinero como el que lo toma. En este caso, al revés, tanto el que lo toma como el que lo da. Y me faltan un poco los que lo han dado. No sé si concretamente los presidentes o consejeros o altos funcionarios, pero es evidente que en este proceso faltan los cohechados, digamos, de alguna manera, o los malversadores, ¿no? A mí el auto del fiscal no sí faltan, me parece... Luego os lo explico, no faltan. No están al menos en esta pieza. Es que no toca, bueno, porque ellos, los que dieron no se benefician. Es decir, el que recibió el dinero es NOS. Y las personas que lo regentaron. Y los que dieron hicieron una malversación de caudales públicos. Hablamos de los que los cómplices de la malversación. Pero esta pieza se refiere a responsabilidad civil. Sí. Y por tanto, lo que trata de obtener el fiscal y el juez con esto es asegurar el dinero. Si Urdangarín no lo puede aportar, se le embargarán bienes bastantes para que haga frente a esa responsabilidad. Pero la contrajo él.
en su caso, si se prueba. Sí, él y sus socios, porque son los que recibieron el dinero. Las administraciones se lo dieron indebidamente, pero no se lucraron. Al contrario, causaron un perjuicio por el que también hay imputados. Aquí hay una lista de 20 y pico imputados en este sumario. Conocemos a los dos cuyo nombre ha salido más en titulares, que van más pero lentas, están ahí, y en su día estarán en el banquillo si llega este asunto a juicio. Falta el curso de esa pieza. Y luego, pues a mí me parece que el alegato del fiscal es un pliego acusatorio exhaustivo que a mi juicio despeja cualquier sospecha de favoritismo sobre el personaje principal, el personaje afectado, que es el yerno del rey, ¿no? Sin embargo, Ignacio, sí hay una corriente, ¿no?, de opinión pública. Es verdad que hay una corriente de opinión pública que está empeñada en que Urdangarín está recibiendo trato de favor. Pero esta parte de la opinión pública no se va a conformar ni siquiera con una sentencia de condenatoria leve, que es la que más probablemente le pueda caer, porque, entre otras cosas, la pena máxima que pide el fiscal me parece que está entre 6 y 8 años. Pero bueno, oye, los fusilamientos al amanecer fueron proscritos en la legislación vigente, ¿no? Fíjate hasta qué punto el fiscal está poniendo todo el énfasis posible, que hasta ahora se está negando, y mis noticias son que se va a negar rotundamente a una sentencia de conformidad, salvo que cumpla 3 requisitos. 1, una declaración explícita de arrepentimiento. 2, la devolución del dinero malversado. Y 3, el pago de las multas y de los intereses correspondientes. Y para garantizar esto ha puesto la fianza de los 5,2 millones presuntamente malversados, más 1/3 de cautelar. Entonces, las generales de la ley, ni exagerado ni no exagerado, lo que le corresponde. Yo creo que evidentemente se ha calculado por el 100% del dinero que se ha llevado, más el tercio correspondiente a lo demás. Es más, yo creo que sí lo van a conseguir, porque además el fiscal pide embargar los bienes de la infanta. Tienen una sociedad, es necesario. Si llega el caso, tiene una sociedad común, por lo tanto, yo creo, como decís vosotros, que lo va a conseguir. Claro que la acción tenía que haber sido ejemplar y ejemplarizante por su parte, por ser quien era, el yerno del rey, del jefe del Estado. Los políticos creyeron que era para una ONG. Yo no digo que a los políticos no haya, porque evidentemente, pero no es lo mismo que te vayan pidiendo para algo que no se lucra a nadie, que te digan es una ONG sin ánimo de lucro, esto lo queremos. En fin, no fue un ciudadano más el que fue a los políticos a pedirle que le ayudaran. Claro, que teniendo eso en cuenta él lo tenía que haber pensado. Y claro que en este país la gente tal vez lo que quiere es lo que tú estás planteando, verle en la cárcel y, a ser posible, muchos, muchos años. En ese sentido se debe hacer justicia. El propio jefe del Estado afeó su conducta. O sea, no estamos diciendo nada los que hablamos que no dijera el propio rey cuando dijo que no era, que era impropia, ¿no? Por lo tanto, la vara de medir ha de ser igual. El tema de los políticos lo vamos a ver, yo creo que en el procedimiento cuando toque, pero insisto, él iba pidiendo a un político para una ONG, para algo que no se lucraba a nadie. Y en fin, cuando va el yerno del rey... En cualquier caso, ¿no os asombra el grado de sensación de impunidad que pudo llegar a tener este señor para hacer lo que hizo? Es decir, porque es la convicción absoluta de que nunca te va a pillar la justicia. A mí eso me causa un enorme asombro. Pero también, al final, lo que demuestra todo esto es que nadie es inmune a la ley, que nadie puede salir impune de su vida, si su vida es irregular, por así decirlo, desde el punto de vista legal, ¿no? Yo solo por hacer una precisión, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ignacio, es decir, mucho ojo con los linchamientos públicos, mucho ojo con los linchamientos públicos. Este señor, que en fin, yo no le tengo ni especial simpatía ni antipatía, es decir, lo que creo es que tiene que haber un procedimiento judicial que dictamine en su momento cuáles fueron sus responsabilidades sobre los hechos imputados, y punto. Pero este señor tiene una pena de telediario muy intensa, muy intensa, de la cual ninguno de los que estamos aquí somos culpables. Sencillamente él se ha metido en ese problema, pero también tiene una pena de telediario que es muy importante, merecida o no, yo eso no lo voy a juzgar ahora, ¿no? Pero por tanto, o sea, yo no tengo ningún deseo de ver al señor Urdangarín en la cárcel, ni de no verle, es decir, yo mi único
único deseo es que haya una justicia absolutamente independiente e imparcial que dictamine por los hechos que se puedan probar y a partir de ahí que tome las medidas oportunas, ¿no? Incluso, Javier, que es posible que se haya tratado incluso peor que algunos políticos. Es muy posible, sí. Que algunos políticos. Pero de todas maneras, me vais a perdonar, pero la pena de Telediario de la que hablabas es que yo creo que Urdangarín ya es culpable de algo, y es de haber utilizado el nombre de la Casa Real para hacer cosas que como mínimo eran poco éticas. No estoy diciendo ilegales, que eso lo tiene que juzgar un juez. Poco ético. Eso es estéticamente muy feo, desde luego, pero por de supuesto, momento poniendo no es en riesgo. delito. No, yo no estoy hablando. Exactamente, por eso digo, pero que siendo él quien es, entiendo perfectamente que en este caso tenga pena de Telediario mayor que la de los. Lo entiendo perfectamente, porque precisamente por ser quien es, ha llegado hasta donde ha llegado. Y decías que creías que él debía creer que no le iban a pillar. Yo creo que él pensaba que seguramente le iban a pillar, pero que no se iban a atrever. Claro, a eso digo. No, es verdad. Es peor eso. Brunet, de todas formas, se ha verdad. corrido la especie, y Brunet esto sabe un poco más y seguro que nos lo aclara, de que habían prescrito parte de estos delitos. Yo ayer lo pregunto a un abogado, oye, este tipo de delitos, ¿hay algún tipo de delito que se le imputa que no prescribe? Por lo tanto, la gente que va diciendo, ha prescrito todo, se va a ir de rositas, no. Hay parte de los delitos que se le imputan que de ser condenado por esos delitos no prescriben. Aureda, ya sí, Brunet, para acabar Sí. este asunto. Hombre, como el fiscal todavía no ha hecho un escrito de acusación en el ámbito estrictamente penal, no sabemos cómo tipifica cada una de las conductas que se atribuyen a este señor Urdangarín, de manera que sería ahora una temeridad decir si alguno puede estar prescrito. Yo creo que sería marginal si se refiere a alguna conducta prescrita. Creo que las actuaciones empezaron en tiempo útil para llegar al fondo de la cuestión. De manera que yo entiendo que cuando el escrito de acusación se formule veremos cómo los delitos pues hay que sustanciar la investigación y probablemente se llegue al banquillo. De todas maneras, en este tipo de cuestiones de delitos económicos no es infrecuente que haya, y en este asunto leímos informaciones de que había habido intentos de acuerdo entre la acusación y las defensas. No sería la primera vez. En este tipo de delitos económicos y en otros. Yo he visto conformidades en delitos contra las personas, en un homicidio, por ejemplo, respecto de la apreciación de un atenuante y que el abogado se haya conformado porque le haya dicho al cliente, mira, es que eso nos conviene, porque si no, vamos a peor. Que la Fiscalía de Estado, esto no era opinión, era información. Bueno, pero son las condiciones para poder, pero son las tres condiciones que hay para poder llegar a este acto de conciencia en cualquier caso, ¿no? Pasó con el caso de los trajes en Valencia, la mayoría de los imputados. Son atinadas, pero respecto de los políticos no seamos ingenuos. Claro que les decía que no había ánimo de lucro, pero claro, cuando a un político se le invita a jugar al pádel en Maribén y cuando el político se presta a firmar convenios sabiendo que lo que debería hacerse es un proceso público, un concurso y, en definitiva, adjudicar con transparencia aquello que se pretende llevar a cabo, creo que en el caso, de todas maneras, de Baleares, ¿sabes lo que probablemente pesó mucho? El hecho de que la presencia continuada allí en Baleares, no solamente del duque, sino de la familia, las autoridades autonómicas lo consideraban como un bien para las islas. Y cualquier cosa que viniera, en fin, de una persona que entonces tenía todo el prestigio que se deriva de formar parte de la familia. Bueno, vamos a recordar. Eso formaba parte Vamos de la a recordar búsqueda. que ahora Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, su ex socio, tienen 20 días para presentar sus alegaciones y que a posteriori será el juez el que tomará una decisión. Vamos a cambiar de asunto porque este domingo se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género en España. Han muerto en lo que va de año 43 mujeres, 2 en la última semana. Partido Popular y Partido Socialista ya han adelantado que dentro de unos días van a presentar en el Congreso ideas para mejorar la protección de las víctimas. Nuestra proposición en concreto lo que quiere es que se trabaje para que el Ministerio de Sanidad establezca una cartera básica de servicios para todas las víctimas de violencia de género, vivan donde vivan, en la comunidad autónoma en la que vivan, que se fije eso desde la calidad, que se trate también de reforzar entonces en una acción conjunta la eficacia y la protección de las mujeres que están sufriendo esta situación. Es una iniciativa que se dirige a apoyar a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas, porque más del 70% de las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género tienen hijos e hijas menores. Pues de esas 43 mujeres muertas, tan solo 7 habían denunciado a su agresor.
Hoy está con nosotros, nos acompaña esta noche en esta mesa de debate Ana Bella Estévez, una superviviente de la violencia machista que ha tenido la fortaleza de dar la vuelta a su historia y de víctima ha pasado a crear una fundación para ayudar a salir de este infierno a otras mujeres maltratadas. Ana Bella, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Estábamos escuchando que se van a proponer más medidas de protección para los hijos de las víctimas. Tú, en tu caso, después de 11 años, creo que fueron de malos tratos, decidiste un día coger a tus 4 niños y salir de tu casa. 4 niños pequeños. ¿Cómo conseguiste salir adelante? ¿Con qué ayudas? Pues tuve la inestimable ayuda del Instituto Andaluz de la Mujer, estuve en una casa de emergencia, en otra de acogida, en un piso tutelado, y cuando salí la verdad que fue difícil porque lo único que me quedó fue un certificado de que yo era una víctima de violencia de género. ¿No trabajabas entonces? No trabajaba, no tenía experiencia laboral demostrable, no tenía coche, no tenía dinero. La verdad es que la sociedad te dice que eres una víctima y en esas condiciones pues te quieres hundir, pero yo me di cuenta que si yo hubiese sido capaz de soportar la violencia y de salir y de que estaba viva, no era una mujer débil, no era una víctima, era una mujer superviviente y que iba a utilizar todas esas cualidades que me hicieron resistir el maltrato y superarlo para empezar una vida digna para mis hijos y para mí. Llama la atención que de las 43 víctimas mortales de este año, tan solo 7 hubieran denunciado a su agresor. Sigue habiendo mucho miedo a denunciar y me imagino que en esto la crisis no ayuda demasiado. Pues desde aquí le digo a todas las mujeres que estén sufriendo violencia que denuncien. Yo denuncié, con 4 hijos salí adelante. Nosotras hemos creado la empresa y la Escuela Ana Bella de Empoderamiento de la Mujer, gracias, por ejemplo, al apoyo de Danone o de la Fundación Botín o de Ford. Y estamos consiguiendo que mujeres supervivientes de violencia de género se inserten en las empresas como un valor positivo para el desarrollo económico y social de la empresa. No pobrecita porque somos víctimas, vamos a ayudarla a un trabajo oculto que nadie nos vea, sino como embajadoras Danone hemos dado este año trabajo a 90 mujeres. Algunas de ellas con 60 años ha sido su primer contrato laboral, poniendo en valor que la experiencia vital de una mujer superadora puede ser ahora, justamente en tiempos de crisis, un valor para la empresa. Nosotras somos mujeres acostumbradas a trabajar bajo presión, por ejemplo, mujeres que nos reponemos rápidamente a la frustración, mujeres que tenemos una gran tolerancia, mujeres que hemos aguantado en definitiva al peor jefe del mundo. Todas esas cualidades enfocadas en el mundo laboral hacen de nosotras trabajadoras muy eficaces. Bueno, vamos a abrir ya esta mesa de debate. Javier. Sí, Ana Bella, muy buenas noches. Yo quería preguntarte, si me permite, te voy a tutear, por un asunto que hemos conocido ayer en el Boletín Oficial del Estado, que son las nuevas tasas judiciales. Los casos de violencia de machista, porque es violencia machista, son casos penales y por tanto no tienen tasa judicial, pero sí va a haber tasa judicial para los divorcios, en concreto de en torno a 300 euros, según lo que vimos. Quería preguntarte, ¿tú crees que esto va a tener alguna repercusión sobre la violencia machista? El hecho de que a lo mejor al haber una tasa en los divorcios la gente se lo piense más y eso pueda llevar pues, a algunos casos de convivencia que es literalmente insoportable a que las mujeres se lo piensen. Es decir, ¿va a haber alguna repercusión sobre estos procesos? Hombre, ya está viendo, incluso cuando no hace falta que lleves un abogado, yo no soy jurista, perdonadme, hay muchos casos también que son de falta, y estamos viendo que los hombres maltratadores van con su abogado y las mujeres van sin abogado porque si tienes un sueldo que no te permite un abogado oficio, tú no puedes gastarte a lo mejor 300 euros, que es lo que te cobra un abogado, en defenderte cada vez que tienes que ir a un juicio. Entonces, ahora mismo sí hay una desigualdad y si ponen tasa, pues habrá una desigualdad mayor porque las mujeres que nos separamos normalmente tenemos menos ingresos económicos que los hombres. Bueno, Ana Bella, primero toda mi solidaridad, todo mi apoyo. Y en segundo lugar, hablamos mucho de la crisis económica, pero la crisis económica está afectando al desmantelamiento, por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, de muchas casas de acogida de mujeres maltratadas. Dicen ahora el Partido Socialista y el Partido Popular que se van a reunir en el Congreso para tratar de mejorar las medidas de apoyo a la violencia machista. ¿En qué medida, a nivel nacional, según vuestra organización, lo que estáis viendo, la crisis económica está afectando al nivel de protección de la mujer en la medida en que desaparecen casas de acogida, se reduce la protección policial porque hay una reducción del cuerpo de policía, etcétera, etcétera? ¿En qué estáis notando la crisis que ponga en riesgo más vidas de mujeres? Hombre, si sucede lo que estás diciendo, que nosotras eso no lo hemos visto, pues en realidad puede poner en riesgo. Pero lo que estamos notando ahora con la crisis es que podemos trabajar conjuntamente la Administración con los agentes y las agentes sociales.
Entonces, hay falta de dinero, pero hay mejora de nuevas ideas y de trabajar en común, y eso es lo que va a ayudar a que las mujeres salgan de la violencia. En que, por ejemplo, en los medios de comunicación no se hable solamente de mujeres muertas y mujeres con el ojo morado, sino que también podamos salir mujeres supervivientes diciendo que si denuncia puede salir de la violencia. Y trabajando conjuntamente las mujeres supervivientes, como hacemos en nuestra fundación, con las administraciones, logramos que muchas más mujeres se acerquen a denunciar, y una vez que salgan del circuito de ayuda, pues les ayudamos a que salgan de la exclusión. Ignacio. Sí, Ana, tengo aquí un dato que me ha parecido muy llamativo, es de anteayer del Observatorio contra la Violencia de Género, que dice que han crecido un 24% los menores enjuiciados y denunciados por casos de agresiones y de violencia machista. Además de las leyes, nos está fallando la educación, con toda claridad, ¿no? Porque, quiero decir, ¿qué factor sociológico hace que la gente joven, que está ya educada, en teoría, en unos valores diferentes, no solo no desista, sino que haya crecido en 778 más desde 2007? Pues es responsabilidad tanto del sistema educativo. En Andalucía llevamos una cosa que se llama la coeducación, que sería muy bonito que se extendiera por toda España, pero también es responsabilidad de los padres y las madres, y también de los medios de comunicación, porque a lo mejor en horario infantil se ponen escenas de violencia y no pasa nada, y no se pueden poner escenas de sexo. Entonces, nosotras desde la Fundación Ana Bella lo que estamos haciendo es que las mismas madres que hemos sufrido la cara más amarga de la desigualdad, que es la violencia, nos estamos formando en igualdad para educar a nuestros hijos y nuestras hijas en igualdad y evitar que repitan la violencia en su edad adulta. El 70% de los niños y las niñas la repiten. Entonces, nosotras ya no somos el problema, podemos ser también parte de la solución, cortando esa cadena generacional de violencia dentro de nuestros hogares. Pero es que nadie nos enseña, tenemos que aprender. Nadie te enseña a vivir en igualdad. Es responsabilidad de cada uno y de cada una de nosotras que nos formemos en igualdad y que seamos cada uno un ejemplo de igualdad para acabar con la violencia. Brunet. Es verdad que la crisis aprieta y no sé si podrán escapar en todo a los recortes, ¿no? Las entidades, en fin, los tentáculos de la Administración que se ocupan de este tipo de problemas. Los juzgados, por ejemplo, ya veis en qué clima está el Poder Judicial en España, se vuelve a hablar de una huelga. Y yo quería preguntarte, Anabela, sobre la experiencia respecto de la justicia. Es decir, si los juzgados especializados han sido un buen instrumento, ¿qué balance hacéis cuando lo comentáis con personas que hayan pasado por estas terribles experiencias? Y si el tipo de medidas que se suelen acordar tienen o no un resultado positivo. Es decir, por ejemplo, los alejamientos, ¿se cumplen, no se cumplen? ¿Hay un sistema riguroso? Porque algún caso hemos conocido de un gran fracaso, ¿no? Incluso de agresión después de llevar las pulseras y esas cosas. De manera que los juzgados son útiles, los especializados, ¿funcionan bien? Funcionan bien en la medida en que empezó la ley y la ley por sí sola no cambia. Como he dicho antes, tenemos que cambiar todos y también tienen que cambiar los jueces y las jueces, los abogados, las abogadas, los funcionariados. Entonces no es fácil cambiar mentalidades y las personas que estén al frente de ayudar y apoyar y proteger a las mujeres que han sido maltratadas tienen que tener una sensibilidad y una empatía especial. No sirve solamente con unos conocimientos, también hay que tener una empatía, porque tienes que ver a la mujer no como una víctima, sino como tu igual. Cuando tú la ves como tu igual, tú la defiendes, tú las apoyas, tú las ayudas como tu igual. Y todavía hay una doble victimización que hace que las mujeres llegamos a los juicios sin estar preparadas. Tú no puedes ir a un juicio rápido, te puede salvar la vida, pero tú no sabes lo que es un juicio. Tú llegas allí y es que has denunciado al padre de tus hijos. Es que tú no sabes ni qué te van a preguntar. A veces ves a tu abogado de oficio 10 minutos antes, a veces. Pero la mayoría de las veces, hay 43 mujeres que han muerto, pero hay más de 500.000 que hemos salido adelante. En los medios salen los casos más graves, pero el día a día es difícil, pero si todos hacemos un esfuerzo podemos cambiar y mejorar. Hoy precisamente se presentaba una campaña del Ministerio de Sanidad contra la violencia de género que lanzaba ese mensaje, ¿no? Se puede salir. Es lo que nosotras decimos desde siempre, porque si tú estás siendo maltratada y tú nada más que ves en la tele mujeres con los ojos morados, mujeres con la cara oculta, la voz distorsionada, mujeres muertas de miedo, mujeres muertas, tú estás siendo maltratada y tú ves eso, tú dices, ¿para qué voy a denunciar para acabar así? Pero si nos ves a nosotras, mujeres que somos felices, que tenemos un trabajo, que no nos da vergüenza enseñar la cara porque nosotras no hemos hecho nada malo, al revés.
Entonces dice, sí, yo quiero ser como Ana Bella, como Graci, como Carmen, yo quiero salir de la violencia y quiero tener una oportunidad para empezar una vida nueva. Gemma. Sí, hablabas antes, a colación de lo que sacaba Ignacio sobre la violencia infantil, de lo importante que es la educación, sobre todo para prevenir en un futuro, ¿no? Pero una cosa que en principio parece de lógica, que es que un niño aprenda en su hogar, en su casa, lo que es violencia y lo que no lo es, porque violencia no solamente es la muerte o el tortazo final, la violencia normalmente empieza mucho antes, ¿no? Empieza verbalmente o psicológicamente. No se debe estar cumpliendo dado los resultados que hay sobre la mesa de violencia. Entonces, ¿crees que es necesario introducir eso en el sistema educativo? Quiero decir, a través de asignaturas, cursos de formación. Supongo que para los profesores, lo primero, y después también para esos niños, ya que se ve que no es suficiente con lo que se les enseña en los hogares. Claro, creo que era José Antonio Marina que decía que para educar a un hijo, a un niño, hace falta la tribu entera. No solamente es responsabilidad de los padres y las madres, también de los educadores, de los médicos y las médicas, de todas las personas que entran en contacto con los menores. Y no puede ser que en las carreras universitarias, que pueden ser, por ejemplo, Derecho, Trabajo Social, Medicina, etcétera, no haya una asignatura troncal que sea violencia de género. Porque una forma de detectar la violencia de género en la familia tienen los médicos de familia. Y ahora mismo depende de que el médico o la médica quiera formarse. Ahora mismo sí que hay máster de expertos en malos tratos, pero lo tienes que hacer por tu propia voluntad. No te obligan en la carrera. Entonces hay que cambiar muchas cosas, claro que sí. Pero como he dicho antes, cada uno de nosotros podemos hacer siempre algo. Entonces, nosotros investigar y estudiar por nuestra cuenta y ser un ejemplo de igualdad para que se vaya propagando. Esther. Yo la verdad es que cuando te miro me quedo callada, ¿no? Porque has dicho una cosa que yo no había reflexionado. Nosotros, nuestra generación apoyó que hubiera una ley y además fuimos combativas para que lo hubiera, la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, pero estás planteando una perspectiva que yo no la había planteado. Nuestra imagen de la mujer maltratada es la golpeada, no tu cara espléndida la que ha salido. Y esta imagen en positivo. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se hace con los niños? Porque nos fijamos siempre en la mujer y evidentemente, oye, somos las que padecemos esta violencia machista, ¿no? Pero ¿y los más pequeños, tus hijos? ¿Hay salida? ¿Cómo encontrar la salida de esos niños que evidentemente su alma la tienen dividida en dos, por mucho que tuvieran al enemigo y al maltratador en casa? Solo aclarar que en Castilla-La Mancha inicialmente se dijo que se iban a cerrar, rectificar es de sabios y se rectificó totalmente. Están abiertas todas, se hizo una dotación de 12 millones de euros para las casas de acogida, por precisar el dato. ¿Hay salida para los pequeños? Claro, los hijos y las hijas no son testigos, son también víctimas de la violencia. Entonces, una vez que salen de la violencia, también es importante que reciban una terapia para que se reconstruya su personalidad y el trauma que han vivido, y que es una terapia también continuada en el tiempo si es que tienen también que visitar al maltratador. ¿Y las medidas de alejamiento, Ana Bella, funcionan? Porque vemos, primero hay que dar el paso de denunciar. Muchas de las mujeres no denuncian, lo sabemos. Y la segunda cuestión es esas mujeres que denuncian y a sus agresores tienen medidas de alejamiento, muchas de las víctimas tenían medidas de alejamiento. Por lo tanto, se pone también porque la violencia en cuestión la violencia de género implica mucha dependencia emocional. Entonces tú tienes que estar muy fuerte para no comunicar con tu maltratador. Y ellos saben muy bien cómo llegar a ti, a través de tu familia, a través de darte lástima. Hay un vídeo que lo podéis ver en internet que se llama Subir y Bajar, que es una mujer con orden de protección y ella le abre el cerrojo de su casa y lo abre en menos de un minuto. Porque ellos saben muy bien cómo convencernos. Nosotros lo que desde la Fundación Ana Bella le aconsejamos a las mujeres es que no hablen con los maltratadores. Una vez que estés separado, no contactes con él. Si tienes que hablar cosas de los hijos, lo haga a través de tu abogado, de un familiar, pero que mientras menos comuniques con él, antes saldrás del círculo de la violencia y tendrás una vida nueva. En relación a lo que decía, perdona Victoria, en relación a lo que decía hace un momento Esther, de los hijos de las víctimas, precisamente, ¿no? El Partido Socialista acaba de pedir un registro de los hijos para conocer exactamente cuáles son sus necesidades. Enseguida, Victoria, te dejo intervenir, pero a mí me llama mucho la atención, viéndote ahora, Ana Bella, escuchándote, oyendo además cómo te expresas
Y sabiendo que eres una mujer con una gran fortaleza, que has sabido reponerte, que eres una emprendedora, me cuesta entender cómo aguantaste 11 años de malos tratos que sufriste prácticamente desde el primer día de tu relación. Es que la violencia de género en el mundo le sucede a 1 de cada 3 mujeres. En España, 1 de cada 10 mujeres sufrimos o hemos sufrido violencia. Y no importa la raza, la religión, no importa el nivel cultural que tengas, no importa el nivel económico, simplemente nos sucede por el hecho de ser mujer. Desde aquí me encantaría que las mujeres, desde jóvenes, pudiéramos aprender esas señales de abuso, esas señales de alarma que nos pueden dar las pistas de que esta relación puede ser abusiva. Pues, por ejemplo, nosotras vamos a muchos institutos, damos nuestro ejemplo de mujeres supervivientes y allí estamos aprendiendo mucho. Por ejemplo, una niña nos dice, claro, es que mi novio se preocupa mucho por mí y cuando llego a casa quiere que yo le haga una llamada perdida desde el fijo para que él sepa que yo he llegado a casa. Pues si él te quiere y se preocupa por ti, tiene que tener confianza en ti de que te haga la llamada desde tu móvil. El que tú tengas que llamar desde el fijo de tu casa es control. Ya es cuando empieza el control. Control y posesión. Entonces son pequeñas señales o grandes, pero camufladas con el amor romántico que provienen de una sociedad patriarcal y que están haciendo que muchas mujeres pues caigamos en las redes del maltrato sin darte cuenta. Y cuando tú estás siendo maltratada, tú no te das cuenta. Yo he visto a Ana Orante en la tele, que la han quemado viva, y yo he dicho, esta mujer, ¿por qué no se ha ido de su casa? Y yo estaba ahí, como tú dices, aguantando. No te das cuenta. Necesitamos que la gente que está a nuestro alrededor nos quite la venda de los ojos o nos dé una mano y nos saque de ahí. En ese momento sí somos víctimas y no razonamos como personas. Una vez que salimos de la violencia, nos tienen que ver como personas, como tú igual. Pero cuando estamos siendo maltratadas, sí que hace falta la red social de apoyo porque estamos muy aisladas. Y todos y todas podemos hacer algo. Tú seguramente que conoces a una vecina, a una compañera de trabajo, una amiga que sospecha que puede estar siendo maltratada. Simplemente con decirle, te veo rara, te veo diferente, creo que te está pasando algo, este es mi número o vivo en el segundo D, llama a mi puerta cuando me necesite. Nosotras en el momento que lo necesitemos vamos a ir, pero nos sentimos muy aisladas. Fíjate, hablas de silencio cómplice y es verdad, hay muchos silencios cómplices y colaboramos cuando lo denunciamos. Pero hay una pata interesante que también se ha planteado recientemente. El caso de la niña de 13 años, que su maltratador y asesino la ha matado. Ese caso se trató en los medios de comunicación como un caso pasional. Una niña de 13 años que tiene relaciones con un hombre 20 y tantos años mayor que él, que ella dice no. Ese es un caso de libro. Sin embargo, en los medios de comunicación se trató como un asunto pasional. O sea que también nosotros tenemos nuestra cuota parte de culpa de los silencios cómplices. Vamos a escuchar a Victoria. Yo lo que te quería invitar es a que, no sé, te dirigieras a las mujeres que no denuncian y les razonaras por qué no hay tanto riesgo en la denuncia, porque lo malo es que estamos entrando en una derivada de asociar denuncia con asesinato. Y entonces que todas aquellas que denuncian al final o que salen en los medios de comunicación son las que acaban pagando el precio de su vida. Yo creo que eso es lo que, eso y el miedo al juicio, el no tener el abogado de oficio más que 10 minutos antes, es lo que para a las mujeres. Y sin embargo está demostrado que la denuncia y las medidas que van a continuación de apartamiento, etcétera, etcétera, sirven y protegen. ¿Qué les dirías a las mujeres que no denuncian? Pues exactamente lo que tú has dicho, que a través de la denuncia es cuando te van a escuchar y te van a proteger. Tenemos que utilizar los medios legales, que gracias que en España tenemos esas leyes que nos protegen. Y es la única forma de que te estés protegida tú y tus hijos y tus hijas. En realidad, la mayoría de las mujeres muertas no han denunciado. Por eso han muerto. Claro. Desde aquí les digo que tienen que tener más miedo de dormir cada noche con su maltratador que de denunciar y empezar una vida nueva. Porque cuando estás durmiendo con él, él está en la tuya. Cuando denuncias, hay muchos metros de por medio, hay casas de acogida, hay gente que te apoya y a él ya le cuesta mucho llegar a ti. Bueno, en nuestro Facebook hemos preguntado cómo se puede evitar este tipo de maltrato y estas que vamos a escuchar son algunas de las respuestas que nos han llegado. Julia Gómez de Miguel dice que hay que repartir las cosas por partes iguales, incluso los hijos, que el padre siempre se queda sin nada.
Vamos a escuchar también, a leer la respuesta que nos llega de Auxiliadora Jiménez Ariza, que aboga por más educación para la ciudadanía. Y María G. López asegura que solo hay una solución real, el cambio de paradigma mental de cada uno, mientras tolerancia cero y sensibilización de los hombres y de las mujeres, y aislamiento social absoluto para el maltratador. Si quiere rehabilitarse, que se le ocurre. Es lo que falta, que no se rechaza al maltratador. Hay pueblos que maltratadores han sido condenados, han ido a calabozo y cuando salen se están tomando los vecinos, las vecinas, incluso a veces hasta las policías, café con en el bar, como si no hubiera pasado nada. Y las mujeres que hemos sido maltratadas normalmente nos quedamos sin red social de apoyo porque siempre somos las raras, las que nos vamos a las comuniones, las que nos vamos a las reuniones familiares, las que nos hemos apartado un poco del círculo de amigos, ellos son los encantadores, los simpáticos, y cuando nos pasa esto encima nos tenemos que alejar de donde vivimos si queremos vivir tranquilas. Pero es que el perfil del maltratador es camaleónico, es un ser, el perfil, es un ser encantador socialmente y un monstruo con los suyos, y ese perfil se repite mucho. Yo no creo en la rehabilitación del maltratador, dicho sea de paso. Creo que un maltratador no se rehabilita. Sé que no se comparte esta idea mía, pero yo creo que el maltratador en la mayoría de los casos reincide, ¿no? Porque hay muchas mujeres que piensan que una agresión, bueno, que no lo va a repetir, que es ocasional, que ha sido una calentura, y finalmente vuelve la agresión. Es que el maltratador no te quiere pegar, no es una agresión puntual, es un dominio continuado en el tiempo. Lo que quiere es dominarte. Y una mujer que está siendo maltratada y te tienen que pegar, es que tú todavía te rebelas y tienen que utilizar la violencia para ellos seguir teniendo el poder. Y todas esas mujeres que sufren maltrato psicológico, maltrato económico, maltrato ambiental, que no le ponen una mano encima, están todavía más maltratadas. Es todavía un maltrato más duro, porque con una mirada, con un gesto, con una amenaza, estas mujeres se quedan sin vida. Entonces, no solamente es un tortazo, una agresión, es una cosa continuada en el tiempo, y ya también yo me quedo sin palabras porque me estoy acordando de que mi propio testimonio me abofeteó a mí, en el sentido de que me llamó la prima de la novia de una novia que tuvo mi exmarido y me dijo: te he visto en el Facebook tus declaraciones, lo que tú hablas, y es lo mismo que está sufriendo mi prima, por favor, ayúdala. Y yo, que lo había sufrido, me había olvidado que en mi lugar había otra mujer. Si yo me he olvidado, ¿cómo no te va a olvidar tú o tú o tú? Entonces nosotras, desde la Fundación Abella, queremos ser voz para las mujeres que están silenciadas por el maltrato. Y aunque una herida que todavía tenemos abierta día tras día, teniendo que recordar, queremos hablar de que se puede salir de la violencia, que nosotras no somos mujeres víctimas una vez que salimos de la violencia, somos mujeres supervivientes y que nos estamos transformando en agentes de cambio social. Que si nosotras hemos podido, vosotros y vosotras también podéis ser ese cambio que queréis ver en el mundo. Pues con ese mensaje vamos a terminar. Ana Bella Estevez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el debate de la 1 y por esa gran labor que hacéis desde la Fundación Ana Bella todos los días, ayudando a tantas y tantas mujeres. Gracias. Vamos a continuar con el debate porque en Bruselas se cocinan estos días los presupuestos para el periodo 2014-2020, unas cuentas que tienen bastante divididos a los socios europeos. Mariano Rajoy llegaba esta tarde a la capital comunitaria dispuesto, ha dicho, a dar la batalla. Las cuentas que la Unión Europea maneja llegan al billón de euros, pero si prospera la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, de recortar 80.000 millones de euros, o la de Alemania, que quiere 100.000 menos, se reducirían los fondos de cohesión y las ayudas a la agricultura. Es posible que de esta cumbre no salga una cifra para el presidente del Gobierno. Para Mariano Rajoy no llegará a un acuerdo este fin de semana. No es tan importante porque hay tiempo, pero eso sí, preferiría, por si acaso, alcanzarlo. Creo que debemos hacer un esfuerzo y yo ya digo, vengo con la mejor de mis disposiciones, como es natural, siempre para conseguir algo que sea justo para todos nosotros. Pues Mariano Rajoy acude dispuesto a dar batalla porque España sería uno de los países más perjudicados, podría perder unos 20.000 millones de euros. ¿Creéis que el presidente del Gobierno podrá evitarlo? Ignacio. Te voy a puntualizar un dato, 20.000 millones de euros en ayuda, pero hay 25.000 más bailando que dependen de una posible quita de la deuda griega. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Un máximo de 45.000 millones de euros que te tumba el déficit, no el de este año, te tumba el déficit de los próximos
2 o 3 años. Estamos hablando de cosas serias, ¿no? Lo de la quita griega se puede disimular transformándola en una especie de préstamos con interés mucho más largo, duplicando los plazos de carencia y de amortización, pero las ayudas tienen mal remedio como desaparezcan, porque además las ayudas europeas al sector agrícola, lo que desaparece no vuelve. Y ahora mismo pues lo que nos faltan son alianzas y bloques claros, porque Italia, con quien más o menos España se está entendiendo en la política general financiera de Europa, está a favor de los recortes, incluso pide más. Evidentemente Alemania también, aunque esto lo está liderando Cameron con el habitual antieuropeísmo propio de Gran Bretaña. Y nos queda Francia, que se va a ver también afectada por los recortes y que además tiene un sector agrícola tan importante en su PIB como nosotros, o aproximadamente igual. De modo que habría que empezar a tejer lazos. Es verdad que España en los últimos años no tiene unos socios europeos estables. También es verdad que la política europea ha dejado de ser estable, mucha geometría variable, muchas alianzas de conveniencia, pero necesitamos socios intermedios, tipo Polonia, tipo países intermedios de cierta masa crítica en los que apoyarnos, porque aquí cada uno va a su avío. Y dice Rajoy, hombre, esto no es inmediato. No, pero ya sabemos cómo va Europa cuando empieza a empujar. Empieza a empujar y te termina sacando fuera. Yo creo además que la crisis económica, perdón Javier, perdón. Yo creo que la crisis económica además está teniendo una incidencia fundamental en nuestros presupuestos que se están debatiendo ahora. Y claro, mencionas tú a Polonia, es que Polonia es nuestro competidor. Claro. Es que nuestro competidor es en que... el tema agrícola sobre claro, todo, ¿no? En el tema agrícola es que Polonia se va a llevar todos los fondos que nos van a quitar a nosotros. Por lo tanto, difícilmente podría ser un socio que nos ayudara en este tema. Yo pienso que el socio que más cercano podríamos tener sería Francia. No, ese es el casi seguro. El casi seguro, claro. Y que esa puede ser el único ápice de esperanza que tenemos de que el recorte no sea tan brutal como el que se prevé. Porque efectivamente, si se quitan los 23.000 millones de ayuda agraria, a la PAC, y además está la quita griega, el año que viene yo no sé cómo se van a cumplir los objetivos de déficit. Va a ser prácticamente imposible. Javier. Bueno, vamos a ver, son dos cosas diferentes, ¿eh? O sea, que digo... porque a veces, si hablamos podemos confundir a los telespectadores. Es decir, la quita griega es una cosa, va por un lado, y los presupuestos para el periodo 14-20 es otra cosa, ¿no? Que es donde nos jugamos esos 20.000 millones en políticas agrarias y en infraestructuras. Sí, son dos decisiones diferentes, pero palmamos el dinero igual. Sí, yo te entendí perfectamente, por aclarar un poco, porque a veces la gente se hace un lío, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. A mí me parece que la propuesta de Van Rompuy es simplemente inaceptable. Es decir, no se puede aceptar eso en esos términos de ninguna manera. Pero no perdamos de vista que la Unión Europea es experta en negociaciones largas, prolijas, complicadas, de tira y afloja, de un paso para adelante, 2 para atrás y al día siguiente 3 para adelante. Es decir, yo creo que abrimos una negociación muy complicada, muy compleja, en la que yo creo que el presidente hace bien en no tener demasiada prisa, porque nos jugamos mucho, ¿no? Yo por lo demás estoy absolutamente de acuerdo con el análisis que ha hecho Ignacio. Yo creo que nosotros nos deberíamos apoyar mucho en Francia. Para Francia la PAC, la política agraria común, siempre ha sido el eje de su relación con la Unión Europea, y yo creo que lo van a seguir considerando de esta forma, y por tanto me parece que quizá nuestro aliado natural será Francia, porque para los países del este nosotros somos un gran competidor en ayudas a infraestructuras y en ayudas agrarias. Por tanto, ellos estarán deseando que a nosotros nos quiten cuanto más fondos mejor, ¿no? Vamos con Brunet, que me está haciendo todo tipo de señales. Eso quiere decir seguro que quiere hablar. No, solo te sonreía. No, ciertamente, yo creo que no habrá acuerdo, ¿eh? Yo creo que en esta cumbre, ahora de manera inmediata, creo que esta es una de esas partidas de ajedrez de recorrido largo, ¿no? Que van cayendo piezas, y aquí probablemente la que nosotros tenemos que aspirar a conservar es el recorte menor posible. De esos 20.000 millones, que se nos quite lo menos posible, y si no, que haya compensaciones. ¿Cómo? Realmente, como decía Victoria, es muy difícil que con 20.000 millones menos podamos mantener los presupuestos que hemos elaborado a efectos internos y cumplir nuestros compromisos de déficit. Por tanto, mi pequeña aportación al debate, si nos están oyendo, es que las condiciones de déficit se puedan relajar también para España. Con la propia Grecia, que no se acaba de llegar a un acuerdo sobre cómo resarcirla de sus sacrificios, se ha hecho. Es decir, hay que estirar, eso es probable, que estirar del calendario. Y, oye, una cosa va por otra. La señora Merkel quiere ganar sus elecciones. De eso dependemos. El 2013, ¿por qué es un mal año para el presupuesto? Porque la señora Merkel quiere ganar otra vez en Alemania.
bueno, oye, iba a decir, la vamos a ayudar, pero que nos ayude también. Ha salido ya en este ratito, perdonar, varias veces el déficit público. Precisamente ayer el ministro de Hacienda adelantaba el dato homogéneo del déficit del Estado de octubre, que es del 3,92%, y además Cristóbal Montoro decía que está convencido de que ese déficit público se va a cumplir, algo que no lo tiene tan claro el gobernador del Banco de España. Se ha convertido últimamente esta en la pregunta del millón. ¿Se va a cumplir o no el objetivo de déficit? ¿Cuál es tu opinión, Gemma? Bueno, si se va a cumplir o no, desde luego lo tiene que saber el ministro de Hacienda. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre el déficit del que él hablaba ayer, que es el del Estado y el de la Seguridad Social, me temo, y otro, el de las comunidades autónomas, que es ese que le da tantos disgustos cada vez que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no? Entonces, no vale con que solo cumpla el Estado. Tiene que cumplir también las comunidades autónomas para, como el propio Rajoy dijo en su discurso de investidura, poder ir de la mano a Europa y decir, señores, hemos cumplido todos, no unos sí y otros no, porque después no nos sirve de nada y ahí vienen los ajustes, ¿no? Decíais antes, además, y está relacionado con el tema del déficit, lo que voy a decir, que los tiempos no tienen tanta importancia, que decía Rajoy que, bueno, que no hace falta llegar a un acuerdo este fin de semana. Bueno, Rajoy no se caracteriza precisamente por ser un señor que tiene mucha prisa para nada, entonces mucho menos, supongo, para una negociación en la que nos la estamos jugando. Pero yo creo que hay que tener cuidado con esto de los tiempos, porque hay algo que va mucho más rápido que nosotros y nuestros políticos, que son los mercados. Entonces, como los mercados empiecen a dar por amortizado que esta negociación no va a llegar a ninguna parte... yo creo que no tienen en cuenta la negociación del presupuesto. A mí me parece que esto va por otra cosa. Pues ojalá tengas razón, porque al final lo acaban dando todo, por supuesto. La quita griega sí, porque eso es muy importante. Yo no creo que vaya a haber quita griega, no creo que los bancos decisión que también se ha aplazado, por cierto. Pero eso sí que tendría influencia en los mercados, ¿no? Esther. Un poco por ahondar en lo que ha dicho Javier hace un rato, vamos a separar las cosas porque mezclarlo, evidentemente, las estamos pasando canutas y más que lo vamos a pasar. Pero es que las dos decisiones van a ser casi simultáneas. Es un 17% de ayudas a la agricultura menos, es un tercio de los fondos de cohesión, es para el periodo 14-20, o sea, eso es lo que se está debatiendo, y desde luego más vale que no llevemos prisa, ya, independientemente de las prisas y de los tiempos del presidente del gobierno, que si a alguno les hubiera valido, le hubieran metido tal carrerilla que ya estaríamos rescatados desde hace 3 meses. Por lo tanto, la flema de Mariano Rajoy, para algunos aspectos, a mí me parece muy positiva. Y yo apoyo al presidente del gobierno cuando dice, no pido el rescate, no vaya a ser que Alemania venga con la rebaja y me diga que no. Por lo tanto, en estas cosas, el periodo es amplio. Claro que vamos a bajar y que va a ser muy duro. Yo digo, no lo mezclaría, ni lo mezclaría con el déficit. El déficit es un debate, las ayudas en este sentido es otro, y todos los demás temas, claro que la situación en conjunto es desastrosa. Si no hace falta, lo podemos reiterar a todas horas. Nuestra situación es desastrosa. De vez en cuando hay buenas noticias, como la que creo que vamos a hablar ahora. Efectivamente, me has leído el pensamiento, Esther. Vamos a dejar la cumbre de Bruselas, pero efectivamente vamos a seguir hablando de economía, porque en esta semana en la que se cumplía un año de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales, escuchábamos lo que decía Esther Esteban, una buena noticia económica, y escuchábamos además a Mariano Rajoy felicitarse por ello. Lo hacía desde Palencia, por el plan industrial de Renault, que creará en nuestro país 1.300 empleos y una carga de trabajo para 10 años. Celebramos, pues, hoy una gran noticia para la economía española, y yo no he tenido ocasión de celebrar mucho en el tiempo que llevo como presidente del Gobierno. Bueno, por fin una buena noticia económica. Brunet. Y además tiene razón el presidente cuando dice que no ha tenido mucho espacio para las celebraciones. Pero yo creo que en este balance del primer año lo que hemos visto es, claro, un gobierno que se ha esforzado en afrontar la crisis, en hacerlo con, digamos, mayor determinación y diciendo a las cosas por su nombre, pero es verdad que también corrigiéndose mucho respecto del que fue el programa electoral propuesto a los ciudadanos. De manera que eso explica el hecho de que no se consiga remontar y el hecho de que muchas personas hayan podido verse defraudadas respecto de las expectativas por las que votaron. Pues ¿cuál es el curso de las encuestas? ¿Qué es lo que tiene que, a mi juicio, hacer el presidente? Pues seguir teniendo coraje y utilizando lo que el pueblo español puso en sus manos, una mayoría parlamentaria muy amplia. Por tanto, allí donde no pueda llegar a acuerdos, lo que tiene que hacer el Partido Popular que gobierna es tomar decisiones. Y es verdad que él tiene a veces motor diésel, ¿no?
y por tanto de una cierta lentitud en la toma de decisiones. Pero lo importante, yo creo que sí las ha tomado durante este año y que lo peor que le ha ocurrido es que ha tenido que tomarlas contra su programa. Sí, yo creo que en este año se han hecho muchas cosas, a pesar de que a veces la visibilidad no sea tanta, pero yo creo que se ha hecho mucho. Yo creo, y lo digo de verdad, no quiero que suene a broma, porque no lo es. Yo creo que se están poniendo las bases para la recuperación económica. Por supuesto, no vislumbro ni a kilómetros ningún brote verde, ni siquiera ningún rayo de luz, pero creo que se están poniendo las bases para la recuperación económica. Creo que hoy la economía española es mucho más competitiva que hace un par de años, a golpes. Es verdad que a golpes, entre otras cosas, porque hay mucha menos gente trabajando y, por tanto, la productividad ha subido. Es verdad que la reforma laboral permite que el mercado laboral sea más atractivo para las multinacionales. Es decir, creo que estamos ganando mucha competitividad a golpes, insisto, a lo mejor de una forma que a nadie nos gustaría, pero es verdad que la economía española es hoy más competitiva de algunas de nuestro entorno. Estamos exportando mucho y bien, estamos ganando competitividad interna, lo que nos falta obviamente es consumo y creación de empleo. Por tanto, insisto, creo que se están sentando las bases, aunque, y ya no lo quiero decir más, yo desde luego no vislumbro ningún brote verde por el momento. Al hilo de lo que está diciendo Javier, esta semana también escuchábamos al presidente del Gobierno decir que lo peor ha pasado ya. ¿Compartís este optimismo, Victoria? A ver, a mí lo que me preocupa es, efectivamente, hay datos que son positivos en la economía, es verdad que estamos exportando más. A mí me preocupa muchísimo que estas bases que se están poniendo para salir de la crisis económica dejen un panorama de la sociedad española con un porcentaje altísimo en exclusión social, con unas desigualdades muchísimo más acentuadas que hace 20 años y con mucha gente en el umbral de la pobreza. Si ese es el país al que aspiramos, a mí desde luego no me gusta. Y yo creo que se han hecho muchas cosas este año, pero básicamente lo que se han hecho son muchísimos recortes. Recortes en derechos sociales. Y yo no creo que ese sea el único camino que se puede seguir para salir de la crisis económica. Creo, como decía la señora Rousseff el otro día, la presidenta de Brasil, creo que hay otros caminos que también se podrían, tentar o por lo menos probar. Y en cualquier caso, que el presidente del Gobierno esté muy satisfecho porque se van a crear 1.300 puestos de trabajo, por descontado que todos estamos muy satisfechos. Pero conviene recordar que de noviembre del año pasado aquí se han perdido 800.000. Y que estos 1.300 no compensan en absoluto, son una gota de arena en un mar. Sí, eso es evidente. Yo creo que quizá a lo que aludía Rajoy, quizá que esta decisión de una multinacional como Renault, asociada a otra que hace poco también ha anunciado que se iba a desmantelar una fábrica en Bélgica para localizarse en España y tal, parece dar a entender que algunos grandes centros de decisión económica han empezado a comprender que las reformas del Gobierno, propiciando una devaluación interna evidente de salarios y de costes, pues está haciendo que España vuelva a ser incipientemente más competitiva. Ahora, yo creo que si hay algo que ha demostrado esta crisis es que no ha lugar a previsiones. Esta es una crisis mutante que es capaz de resistir diferentes tratamientos y a mí me parece, aunque políticamente es un ejercicio natural, creo que en eso no consiste el liderazgo. El liderazgo consiste en hacer lo que hay que hacer y explicarlo de la manera más empática posible. Aspecto en el que yo creo que este Gobierno falla. Igual que ha terminado tomando una cierta velocidad de crucero lentamente después de un comienzo de titubeos realmente desastrosos que además resolvió, a mi juicio, de la peor manera posible, que fue con un impuestazo fulminante, que si ahora encima no cuadra el déficit, pues encima habrá servido de poco. Pero es verdad que yo creo que estamos en el camino de hacer las cosas que teóricamente son necesarias para que funcionen. Otra cosa es que luego puedan o no tener éxito, porque, insisto, la crisis se está demostrando absolutamente incontrolable. Y dos, yo creo que hay algo que decía Esther, que a mí me parece quizá el gran logro de este Gobierno, que es haberle aplicado ese talante de flema, de resistencia y de aguante a las relaciones con la Comunidad Europea, que a veces plantea exigencias con una urgencia muy volátil. Quiere el rescate, quiere que rebajes inmediatamente. Después, ellos mismos no se ponen de acuerdo, terminan aflojando, pero si picas en hacer lo que quieren al primer pronto, pues has renunciado a tu propia soberanía y además te meten en el mismo lío. Yo creo que Rajoy está aplicando bien su estrategia clásica, la que le ha servido desde que estaba en la oposición, y creo que lo está haciendo razonablemente. Vamos a escuchar a Gemma. Sí, y además, por añadirte algo, cuando quieren darte una buena noticia te dicen cosas como ya este año no tiene que hacer más recortes y hasta sonríes hasta que te das cuenta de que a este año le queda un mes. Pero en fin, así es la Unión Europea y cuando pides un rescate, aunque sea financiero, pues estas cosas ocurren. Yo creo que este año de Mariano Rajoy, el año 1 de Rajoy,
tiene algo de positivo para mí, y es que Rajoy se ha dado cuenta ya con los pies en el suelo que la llegada de un partido político, de un nuevo gobierno, por sí solo no cambia las cosas en un país, pese a que es lo que han estado repitiendo machaconamente durante los últimos años de legislatura. Hay que hacer cosas y además hay que contar con una crisis que nadie conoce y nadie sabe cómo manejar, ni siquiera los premios Nobel, porque si no ya tendríamos una solución sobre la mesa. Y me parece muy positivo que haya empezado a virar, aunque muy lentamente, como decíamos, esos son sus tiempos, para bien y para mal, hacia un mensaje que ya no es solamente la austeridad extrema. Espero que no sea demasiado tarde, porque, como decía Rafaela, realmente estamos yendo hacia una sociedad que puede que tardemos muchísimos años en devolver a los años 2000, ¿no? Y parece que estamos ahora mismo 40 años atrás con algunos de las cifras que estamos registrando. Yo espero que no sea demasiado tarde. Hablabas de Dilma, veíamos cómo precisamente en la cumbre iberoamericana España se adhería a un documento en el que se hablaba de que la austeridad no es el único camino. Espero que nos estemos alejando de verdad lo suficientemente de ese pensamiento de Merkel que yo creo que nos está asfixiando. Austeridad sí, pero no solo. Y espero que el año 2 de Rajoy vaya y empiece ya desde ese camino. Esther, tenemos 2 minutos para acabar con tu intervención y con la de Brunet. Es que yo todavía no he hablado de este tema. Sí, por eso. Ahora es tu turno de palabra, pero estamos a punto de acabar. A mí me parece bien que el presidente del Gobierno esté contento porque se crean 1.300 puestos de trabajo. Voy a utilizar para lo que quiero decir una expresión que no es mía, sino de Ignacio Camacho, que yo la celebré mucho. Estábamos tan acostumbrados al sorbete de humo, es decir, a medidas que no sabían a nada, pero que llegaron a crear 5 millones de parados, que ahora las medidas que tienen un poco más de sorbete de humo, que no tiene por qué gustarnos el sabor, pues son duras. Claro que la reforma laboral ha sido dura. Claro que hay un montón, la subida de impuestos sobre todo. Si un partido político incumple su programa electoral, pues ya a partir de ahí ya no hay más que hablar, ya se tiene que suspender a quien lo hace, sobre todo si es de centro derecha y sube los impuestos. Es verdad, no hace un año, hace un año que hay elecciones, el presidente lleva 11 meses o 10 meses. Es la primera parte de la mitad de la legislatura. Y yo no es que lo diga, es que lo deseo vivamente y espero que acierte Mariano Rajoy. Lo deseo vivamente y que estas medidas no se solucionan solo con recortes. A las clases medias nos han machacado, ya no podemos más. Ahora hay que incentivar. La prueba del algodón, que no va a ser sorbete de humo cuando se creen puestos de trabajo. Ese mismo día tendremos la prueba del algodón de si esto ha funcionado. Brunet, no te digo nada. Bueno, yo también creo con Ignacio que ha habido un buen juego de piernas con la partida con la Unión Europea. Creo que ahí Rajoy ha sabido administrarse en ese ejercicio de tira y afloja. Creo que tenemos probablemente una buena aliada en Christine Lagarde, en el Fondo Monetario. Además, creo que fue muy importante la visita que le hizo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Pero creo que hay 2 pruebas del 9. El paro el año que viene, que las perspectivas no son buenas. Incluso se nos dice que puede aumentar. Y la revalorización de las pensiones. Yo creo que el Gobierno, después de haber subido impuestos, pues se juega también un jirón de credibilidad respecto de los pensionistas. Y lo conoceremos en unos días, además. Pues no hay tiempo para nada más. Ignacio, Victoria, Gema, Brunet, Esther y Javier, muchísimas gracias a los 6 por acompañarnos esta noche. Hasta aquí, señores, el programa de hoy. Volvemos el próximo jueves con más debate aquí en la 1 de Televisión Española. Les dejamos con algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado esta semana. La operación Pilar Defensivo ya está en su 6º día y ha causado hasta ahora más de 100 muertos. Continúan a su vez las presiones internacionales para conseguir un alto el fuego con la mediación fundamental de Egipto. Obama ha visitado a la opositora San Suu Kyi en su casa, el lugar donde la activista sufrió años de arresto domiciliario por la Junta Militar. Miles de personas marchan en la llamada Marea Blanca y protestan ante la sede del Gobierno de Madrid contra la privatización de la gestión de 6 hospitales y la reconversión de otros 2 centros médicos. Don Juan Carlos ha pedido una sola voz a ambos lados del Atlántico para afrontar las dificultades económicas que sufren países como España o Portugal. El Parlamento Vasco, salido de las elecciones del pasado 21 de octubre, se ha constituido esta mañana.
En Jerez de la Frontera, lo avanzábamos antes, sigue la huelga en la recogida de basura. Son ya 19 días sin acuerdo entre los trabajadores y el ayuntamiento y esta madrugada unos desconocidos han prendido fuego a varios contenedores. Se acabó. La República Checa acaba de proclamarse campeón de la Copa Davis por segunda vez. ¿Cómo están ustedes? Durante todo el día, familiares y amigos se han despedido a Emilio Aragón, el mítico Miliki que falleció esta madrugada en Madrid. Eran dos tipos reque finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito.